una necesidad en todas partes. Es una necesidad urgente y también fundamental. Y digo fundamental porque si esta necesidad se suple, las otras necesidades básicas serán satisfechas. Esta necesidad urgente y fundamental que se requiere principalmente en la iglesia y en las familias. Estoy hablando de liderazgo. Estoy hablando de dirección, de guía. Llámele como usted quiera llamarle. Se necesitan hombres y mujeres en las iglesias y en los hogares que sientan con el corazón los problemas y las necesidades. Y no solo que lo sientan, sino que también sepan cómo alcanzar y proveer para esas necesidades. Necesitamos hombres y mujeres de Dios en la iglesia y en las familias. En la mañana de hoy quiero iniciar una serie de mensajes basados en el libro de Nehemías. Quiero leer Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 4. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías es un funcionario público trabajando en una alta posición en el reino medo-persa. El libro de Nehemías consta de 13 capítulos. Creo que son como 408 versículos por ahí. En ese libro, que es un relato histórico, Nehemías aparece como un hombre polifacético. Podría dividirse los 13 capítulos, la narración de Nehemías, en 3 grandes secciones. Al inicio tenemos a Nehemías, el funcionario gubernamental. Después aparece Nehemías, el constructor.
y finalmente Nehemías, el gobernador. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo por los babilonios. Y la ciudad de Jerusalén con el templo habían sido quemados y destruidos. Pero la historia de Nehemías se desarrolla cuando otro imperio mundial dominaba. Es el imperio medo-persa. Esta historia quizás se desarrolla unos 400 años antes de Jesucristo. Una de las primeras acciones que tomó el nuevo rey de este nuevo imperio medo-persa fue darle libertad a todos aquellas nacionalidades, aquellas naciones que habían sido llevadas cautivas por los babilonios, entre ellos los judíos. Los judíos recibieron autorización para regresar a su país y también recibieron permiso y apoyo para reconstruir su nación y Jerusalén. De tal manera entonces que en este momento, en este capítulo 1 de Nehemías, para esta época en que se desarrolla la historia, habían regresado al menos 2 grandes grupos de migraciones de judíos que habían vuelto a su país. La fecha en que ocurrieron estas oleadas de judíos que retornaron a Jerusalén no se puede precisar. Algunos indican que quizás el primer grupo encabezado por un noble de la casa real de Israel, de nombre Zorobabel, que había guiado a 50,000 judíos que habían salido rumbo a Israel, había ocurrido, dicen algunos, 50 años atrás de este capítulo de Nehemías, capítulo 1. No se puede precisar el tiempo. Fueron 70 años los que pasaron los israelitas cautivos en Babilonia. Al cabo de ese tiempo, como les dije anteriormente, recibieron autorización para regresar a su país y reconstruir el templo y la ciudad. El primer grupo de Zorobabel, luego un siguiente grupo por el sacerdote Esdras. Entonces algunos dicen que cuando se desarrolla la historia de Nehemías capítulo 1, habían transcurrido 15 años desde que el segundo grupo, encabezado por Esdras, había ido a Jerusalén. Y aquí tenemos entonces a Nehemías viviendo en una ciudad llamada Susa en el mes de Quisleu, y algunos ubican ese mes como el mes de diciembre, y que Susa era la capital de invierno de los medo-persas. Está aquí Nehemías a 1,300 kilómetros de distancia de Jerusalén. Piensen en esto y no tomemos a la ligera este dato. 1,300 kilómetros. Para nuestros días y con los modernos vehículos que contamos de transporte, 1,300 kilómetros yo los podría hacer manejando en 100 kilómetros por hora, probablemente en unas 8 horas o 10 horas. En aquella época,
no se podía hacer esa distancia con facilidad. Probablemente eran meses. Y hay que tomar en cuenta los peligros que había de ser asaltados y de morir en los caminos. Los peligros del viaje. Y por el otro lado, el peligro de ser tomado como un espía por alguna de las naciones y de ser apresado. No era fácil entonces viajar esa distancia. Yo me atrevo a pensar que Nehemías probablemente nunca había ido a Jerusalén y que no tenía noticias de Jerusalén con frecuencia. Y lo pienso así por la información que vemos en el texto que acabamos de leer. Él recibe la visita de unos judíos y Nehemías les pregunta, ¿cómo está la gente? ¿Y cómo está Jerusalén? Las respuestas a estas dos preguntas no son nada alentadoras. Los muros de la ciudad están en ruinas y las puertas quemadas. Las puertas de los muros de la ciudad. Por lo tanto, una ciudad desprotegida es una ciudad fantasma. Por el otro lado, le dicen la condición de los habitantes. Los judíos están en gran mal y afrenta. Noten las dos palabras que usa. Gran mal y afrenta. Por un lado está hablando de que la economía estaba en ruinas. Una ciudad que no ofrece protección a sus habitantes es una ciudad deshabitada. No hay comercio. Es una ciudad que está en crisis económica. Por el otro lado, están en gran afrenta. Habla de que los judíos de Jerusalén eran objeto de burlas de los pueblos vecinos. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? Cuando nosotros vemos una necesidad, cuando escuchamos de una calamidad, de una situación crítica, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo hubiera reaccionado usted? ¿Cómo hubiera reaccionado yo ante esta situación? Bueno, Nehemías reaccionó de la siguiente manera. Nehemías lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró. Nehemías estaba en una posición económica envidiable para muchos. Y me impresiona que un hombre de esta categoría tenga al mismo tiempo un corazón tierno y sensible para Dios y para las necesidades del pueblo de Dios. Es muy raro encontrar estos dos elementos en una persona. A alguien que le vaya muy bien financieramente hablando, que le vaya muy bien materialmente hablando, pero que al mismo tiempo se preocupe de verdad y que sienta como suyos propios los problemas y las necesidades de los demás. En la lección de hoy
vamos a ver tres cualidades de Nehemías, el líder. Ese líder que se necesita en la iglesia. Ese líder que se necesita en el hogar. Necesitamos a alguien que sienta con el corazón los problemas y que diga: yo sé lo que necesitamos, yo sé cómo podemos alcanzar esto, únanse y trabajemos para la consecución de estos objetivos. Esa clase de persona se necesita con urgencia. Y aquí tenemos en el versículo 4 la primera cualidad de Nehemías, el líder. Un hombre que percibió la necesidad de su pueblo. Un hombre que se condolió. Algunos usan la palabra empatía. Situarse al nivel de los demás para sentir y mirar con los ojos de los demás las situaciones, las calamidades, las necesidades. Noten esto. Cuando Nehemías pregunta por el estado de la nación y de la ciudad de Jerusalén, cuando recibe la respuesta, la reacción de Nehemías es distinta a la normal. Probablemente yo habría respondido de la siguiente forma: ¿y qué han hecho los líderes que regresaron hace 15, 20 o 50 años atrás? ¿Cómo es posible que no han reparado los muros y las puertas de Jerusalén? ¿Acaso están pensando en sus propias necesidades únicamente? Quizás habría sido esta mi reacción, pero no es la reacción de un hombre que ama a Dios y siente las necesidades de su pueblo. Criticar, señalar las faltas de los demás, las negligencias, no resuelve el problema, porque criticamos, pero el problema sigue allí. Entonces, la reacción de Nehemías fue diferente. Nehemías lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró, dice las Sagradas Escrituras. Les repito, todo iba bien en la vida de Nehemías. Tenía una alta posición en el gobierno, gozaba de privilegios y de riquezas. ¿Y saben qué? Esa situación puede hacer que uno pierda el contacto con las necesidades de los demás y que uno se vuelva insensible al dolor ajeno y a las necesidades de los otros. Gente que vive en esa posición como Nehemías, viven sumergidos en su propio mundo, en fiestas, en placeres, e ignoran el sufrimiento de los demás. Muchos están demasiado enfocados en sí mismos, en sus necesidades, en sus problemas y en sus vidas. No tienen cabeza para pensar en las necesidades de los demás. Entonces es urgente que sintamos con el corazón los problemas y las necesidades. Nehemías, conmovido por la necesidad del pueblo, se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante de Dios, del Dios de los cielos, dice Nehemías 1:4. Esto nos conduce a la segunda cualidad de Nehemías el líder. La primera cualidad es sentir como propias, sentir con el corazón
las necesidades. Y la segunda cualidad de Nehemías el líder aparece en los versículos 5 al 11. Y les invito a que leamos rápidamente Nehemías capítulo 1, versículos 5 al 11. Y dije, aquí Nehemías hace una oración. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Muy bien, aquí tenemos la reacción de Nehemías. Él escucha un reporte triste de la condición material y espiritual en que se encontraba el pueblo de Dios. Era urgente reparar los muros que por tantas décadas estaban en ruinas. Era urgente reconstruir la ciudad. Era urgente levantar la moral y la vida espiritual de la nación. Y Nehemías sintió esa necesidad, se conmovió profundamente. Supongamos que usted y yo somos Nehemías y sentimos como Nehemías esta situación, esta necesidad. ¿Cuál habría sido el segundo paso que tomaríamos? Bueno, le voy a decir lo que yo habría hecho, porque yo disto mucho, bastante de ser Nehemías. Entonces lo que yo habría hecho es esto. Me habría puesto a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Con quién cuento o qué tengo? ¿Cuáles son los recursos? Habría agarrado un lápiz y habría hecho un plan. Pero ¿saben qué fue lo que hizo Nehemías y que lo constituye en esta segunda cualidad como un líder de Dios? La oración. Ahí está. La oración. La vida de oración es una cualidad esencial en hombres y mujeres que quieren ser usados por Dios. Se necesitan hombres y mujeres en la iglesia que oren. Y en el hogar, ¿cuánto se necesita? ¿Cuánto se necesita que alguien diga, aquí hay que orar? Aquí hay que consultar con Dios.
Aquí hay que expresarle a Dios nuestra necesidad de Él, que sin Él nada somos. Aquí hay necesidad de pedir y de clamar a Dios para que Dios se manifieste. Nehemías piensa en Dios. Este es un hombre espiritual. Y entonces aquí tenemos la oración de Nehemías que podemos dividir en tres partes. Nehemías alaba a Dios. En segundo lugar, Nehemías confiesa su necesidad, su pecado. Y en tercer lugar, Nehemías pide ayuda de Dios. Pide que Dios tome el control de la situación. Me interesa mucho la oración de confesión de Nehemías. En otras palabras, Nehemías le dice a Dios así: Señor, yo soy culpable. No solo quiero ser parte de la solución, confieso que yo soy parte del problema. ¿Notan cómo Nehemías se eleva con esa actitud de humildad? Recordemos que Nehemías está allí en el palacio a 1300 kilómetros de distancia y él es un funcionario público y no es alguien que dice: mire, rey, ¿sabe qué? En los últimos 10 años no he tomado vacaciones. Ya hice arreglos con el departamento de personal y he firmado mi solicitud de vacaciones. Me voy. Nehemías no podía hacer eso. Nehemías estaba amarrado. Entonces, la gente que había regresado, los líderes que habían regresado, eran sobre quienes recaía toda la responsabilidad de la reconstrucción de Jerusalén. Sin embargo, Nehemías dice: yo soy parte del problema. Y el pueblo de Dios y la ciudad de Dios está en ruinas porque yo tengo culpa de ello. Qué tremendo. Y qué gran lección nos da Nehemías de humildad. Porque nosotros, y una de las cualidades negativas de mi persona y que oro y le pido a Dios, pero siempre estoy cayendo en ello, es empezar a criticar y a señalar a los demás. Qué fácil es decir: pero ¿qué pasa con esto? Y no lo han hecho. ¿Qué pasa con aquello? Que no ven. Nehemías nunca critica ni señala a los demás. Por el contrario, él dice: Señor, yo he pecado en gran manera. Yo soy culpable de esta condición. Yo soy culpable de que la nación esté en ruinas. Perdóname. Necesitamos hombres y mujeres que tengan un corazón humilde. Como dijo Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Dice aquí al final del versículo 11: yo era copero, dice, del rey. Y no tomemos a la ligera tampoco ese dato. Era un copero. ¿Usted agregaría el adjetivo simple? ¿Era un simple copero? ¿Era un mesero? No. La función que tenía Nehemías no era un simple trabajo. En esos días, ser el copero del rey era una posición, primero, de confianza. Y segundo, era una posición de intimidad. Dos cosas importantes. El copero era el que probaba las bebidas antes que el rey las tomara. Era el que probaba las comidas
antes que el rey las comiera. Por aquello de el envenenamiento y las tramas y los complots que había contra los reyes. La posición de copero era una posición de confianza extrema de parte del rey. Y al mismo tiempo era una posición de intimidad. Él escuchaba y conocía todos los secretos del rey. Ahora, no debemos de suponer o de pensar de que, Nehemías era un simple funcionario. Sí tenía una gran responsabilidad, pero era un simple funcionario. Yo pienso que Nehemías era un hombre de grandes recursos económicos, porque la función que él tenía al mismo tiempo le daba grandes beneficios económicos y también tendría gran influencia. Me imagino cuántas personas se acercaban a Nehemías buscando su ayuda para que intercediera ante el rey. Tercera cualidad de Nehemías, el líder, y aparece allí en el versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Nehemías, después de cierto tiempo de estar orando, ayunando y clamando al Señor, ya tiene un plan. Lo ha consultado con Dios. Ya sabe lo que hay que hacer. Pero entonces, aquí vemos esta cualidad. Nehemías siente con el corazón. Nehemías es un hombre que consulta con Dios. Nehemías es un hombre que se involucra en los trabajos. Nehemías tuvo la disposición de involucrarse. La vida consta de retos, de confrontaciones, de resolver problemas y de aprender el secreto de mantener abierta la comunicación con Dios y con el prójimo. Nehemías representa un tipo de líder. Miren ustedes, Nehemías es el líder, en una palabra común de hoy en día en el mundo cristiano y religioso, un laico. Es decir, Nehemías no había estudiado en el seminario o en el instituto bíblico. Nehemías no había recibido ninguna formación como escriba o como doctor de la ley. Es importantísimo este dato. Nehemías era un funcionario público. Nehemías era el copero del rey. No tenía ningún entrenamiento en la predicación o en la interpretación de la ley. Es un hombre común y corriente que quiere involucrarse en la obra de Dios. Por eso digo que es interesante y nos llama a nosotros, porque no se requiere que uno tenga conocimientos de esto o de lo otro. Si hay una necesidad real, urgente, no tenemos que esperar que venga el profesional o el que está capacitado para esto. Si la necesidad está allí, hay que hacer algo. Miren, hermanos, siempre yo estoy repitiendo esto. Mi esposo y yo estamos trabajando en el Ministerio de Matrimonios. Ya tenemos 5 años. No tenemos ningún título universitario que nos acredite como consejeros matrimoniales. Y entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque hay una necesidad en la iglesia. Hay divorcios, hay separaciones en las iglesias de Cristo y en la sociedad.
¿Hay alguna institución acreditada o afiliada a las iglesias de Cristo de Panamá con profesionales que estén en la consejería matrimonial o familiar actualmente? Vamos entonces a continuar así. Hay una necesidad. Cuando hay una necesidad, no tenemos que esperar que vengan los que son expertos. Nehemías es un líder que Dios lo llama. Él no es un profeta como Amós. Cuando uno lee y estudia el libro del profeta Amós, también se maravilla de ver. Amós era un campesino. Amós era un agricultor. Y él estaba en su faena, en el campo, cuando Dios lo toca y lo llama y le dice: yo quiero que vayas a Samaria, al reino de Israel, y tú vas a ser mi mensajero. Y más tarde, cuando a él, los de Samaria le dicen: sal de aquí, él dice: miren, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo no he asistido a la escuela de profetas, pero Dios me ha llamado. Nehemías es un líder laico. Nehemías siente el llamado de Dios y se va a involucrar en la obra del Señor. Esa es la tercera cualidad de Nehemías. Nehemías es un líder comprometido, involucrado, aceptando los retos y también las responsabilidades. Reconstruyamos los muros caídos de nuestra familia, los muros de nuestra ciudad, de nuestra iglesia. Reparemos las brechas, pongamos las puertas y cerraduras, cuidemos nuestra vida personal y familiar. No señalemos a los demás, actuemos para promover los cambios. ¿Saben qué? Necesitamos hombres y mujeres que sientan con el corazón los problemas y las necesidades de la iglesia y de la familia. Requerimos que haya personas que oren con fe para que Dios provea los medios y haga los cambios. Es urgente que haya alguien que diga: heme aquí, envíame a mí. Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser esa persona que Dios quiere aquí en la iglesia de Vista Alegre y en nuestros hogares. Vamos a orar.